Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Noticias interesantes hoy, pero para mí la más importante quizás de todas es la información que ofrecía ayer el Ministerio de Educación por vía del propio ministro arquitecto Andrés Navarro. El Ministerio de Educación convocó ayer a concurso para la selección de directores regionales y distritales del sistema educativo público nacional. Estamos hablando de unos 18 regionales, 18 directores regionales y 122 distritales. Estamos hablando, por lo tanto, de unos 140 directores de centros educativos en todo el país. ¿Qué importancia tiene el que el Ministerio de Educación haya convocado a concursos para escoger a directores de centros regionales y distritales? Pues la mayor importancia. Lo primero es que se destierra o comienza a desterrarse de la educación pública nacional una práctica que no era la mejor. Una práctica que tenía mucho que ver con el favoritismo, que tenía mucho que ver con el amiguismo y que tenía mucho que ver con ese tipo de relaciones de carácter amigo, partidario, político, etcétera, etcétera, familiar incluso, hasta ahora, hasta este momento, y por eso esta es, por lo tanto, una decisión histórica, hasta este momento, en la educación pública nacional los directores regionales y distritales y hasta los directores de menos categoría eran nombrados de dedo por los ministros, usualmente, o por alguna instancia, pongamos. Intervenían de alguna manera la ADP, etcétera, y aquello era realmente patético. Patético porque en algún momento quisieron hacerse concursos, pero todo el mundo sabía la suerte que corrían esos concursos, esos concursos de oposición, como les llaman también, porque era, en el mejor de los casos, se presentaban a varios aspirantes, pero finalmente la decisión era la que tomaba alguien, no en razón de los méritos, con frecuencia, con mucha frecuencia, no en razón del mérito. De ahí la importancia de esta decisión. Se empieza a desterrar de una vez por todas del sistema educativo dominicano esa práctica de nombrar directores regionales y distritales en atención a cuestiones, a condiciones que no tienen o que tenían muy poco que ver con los méritos acumulados por una persona, con la formación, tiempo en el magisterio, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que no hubiera directores regionales y distritales que hicieran su trabajo y que fueran buenos. Tendrán la oportunidad de presentarse en su momento también a concurso, a la convocatoria o a las convocatorias que hará y que ha estado haciendo ya, de hecho, el Ministerio de Educación. Pero esta vez a participar en igualdad de condiciones porque hay todo un sistema de evaluación ya establecido y ya aprobado además. El Ministerio de Educación acaba de salir precisamente de un proceso en el que han sido evaluados nada más y nada menos que alrededor de 80.000 profesores
oiga usted, estamos hablando de cifras gordas, estamos hablando de un proceso, por lo tanto, de un proceso importante por el número de profesores y profesoras que pasaron por estas pruebas de evaluación. La evaluación del sistema educativo dominicano a través del magisterio, a través de los maestros, tendrá como consecuencia aplicaciones de aumentos de sueldo por el orden de los 15 al 30%, del 15 al 30%, de modo que esto también es histórico. Nunca antes en la República Dominicana se había llevado a cabo un sistema de evaluación de todo el profesorado, de todo el magisterio, prácticamente 80.000 o más de 80.000 maestros y maestras, por más de una semana estuvieron pasando por esa prueba de evaluación, por lo tanto, por un proceso también histórico en la República Dominicana. Nunca antes se había llevado a cabo un proceso de evaluación semejante. Empezamos a desterrar prácticas y a imponer otras prácticas mucho más certeras, mucho más transparentes además, mucho más transparentes, porque esto tiene que ver también con la transparencia, con un ejercicio de transparencia también histórico, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver y que van a impactar de una manera inmediata y duradera el sistema educativo dominicano. Hay que decir que todo esto está en consonancia con el plan de gobierno que se dio el presidente de la República, Danilo Medina, porque él lo había establecido claramente. El sistema educativo dominicano tiene que ser transformado y tiene que ser transformado de raíz. La jornada escolar de tan extendida, por lo tanto, está haciendo ese papel, está haciendo ese trabajo de transformar de raíz el sistema educativo en la República Dominicana. La convocatoria que se acaba de hacer ahora para escoger por vía de concurso, abierto, libre, transparente, claro, ante la gente, ante la comunidad dominicana y ante la misma comunidad educativa, escoger directores regionales y distritales es realmente admirable y histórico, en la República Dominicana, como histórico lo es ese proceso de evaluación de más de 80.000 profesores y profesoras, que redundará ahora en un aumento salarial para ellos de un 15 a un 30%, en dependencia de cuál ha sido su puntuación en el proceso de evaluación. Hay que decir que en este proceso de evaluación hay una segunda parte ahora. Esa segunda parte les corresponde a padres y madres, a las familias, y también les corresponde a los estudiantes y las estudiantes que van ahora a evaluar a su centro educativo. Oiga usted de qué estamos hablando. Por primera vez, padres y madres van a evaluar a los profesores y van a evaluar a su escuela. Esta es la segunda parte de este sistema de evaluación, el que tomará ahora cuerpo con la participación de los padres y madres y también de los estudiantes, que van a decir cómo perciben su escuela, cómo perciben a sus maestros y maestras y qué quieren ellos y a qué aspiran en su evaluación. De modo que estamos hablando de un proceso ingente, abrumador, gigantesco de evaluación al que está sometido la educación dominicana. Dicho sea de paso, vemos al ministro Andrés Navarro, que se hace acompañar permanentemente de miembros de la sociedad civil, de miembros del sistema educativo dominicano y también
de miembros de ese sector privado que participa de alguna manera también en el tema de la educación, y eso como una muestra también de transparencia frente de actuación de frente a la sociedad y a sus instituciones civiles y públicas, estatales también, para que tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo con el sistema educativo dominicano. Estamos en un proceso revolucionario, indudablemente, un proceso de revolución educativa, de transformación de raíz del sistema educativo que tomará unos cuantos años, pero que va en muy buen camino, un excelente camino. Así que podemos confiar en que pronto la jornada escolar de tanda extendida, la jornada escolar de 8 horas de clase que ha implantado el presidente Danilo Medina, pues estará transformando, provocando serias transformaciones ya en la República Dominicana. Una de esas transformaciones usted quizás no las nota, quizás no se ha percatado de ellas, pero sí, los que son buenos observadores se han percatado de eso, se han cerciorado, han constatado lo que ha dicho el presidente y hemos visto nosotros en las esquinas, por ejemplo, de la capital dominicana, de aquí, de Santo Domingo, y seguro que en las esquinas de los pueblos del interior también. Ya hoy no vemos muchachitos tirándole un trapo o una esponja mojada al parabrisas, a los vidrios de un vehículo. Han desaparecido prácticamente. Queda algún que otro, de vez en cuando usted lo verá, en tiempo de vacaciones quizás, o a alguien que podría no ser un dominicano, podría ser un niño haitiano, quizás en algún momento, pero hoy prácticamente han desaparecido los niños y los jóvenes que vivían en las esquinas limpiando vidrios, vendiendo cosas, limpiando zapatos. Usted los ve en muy poca cantidad quizás haciendo algún tipo de trabajo de esta naturaleza. Han desaparecido prácticamente. Y esa es una de las primeras consecuencias de la jornada escolar de tanda extendida, que ha hecho volver a las escuelas a todos los niños y a todos los jóvenes, algunos que ya la habían dejado. Pero salían, dejaban la escuela, los familiares, sus padres, algunos los sacaban de la escuela para enviarlos ¿a qué? A eso, a limpiar zapatos, a vender dulces, a vender cualquier chuchería, para llevar 2 o 3 centavos más a la casa, 2 o 3 pesos más a la casa para la comida de todos los demás. Lamentable, lamentable aquello. Ese espectáculo que hoy ya felizmente vemos desaparecer en la República Dominicana, porque la jornada escolar de tanda extendida garantiza desayuno, comida y merienda a todos los niños y niñas de la educación pública. ¿Significa eso? Significa que por cada niño que una familia tiene en la educación pública, está recibiendo un subsidio mensual de entre 7, 8, 9 mil pesos por cada niño o niña. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a la comida, atendiendo a todos los útiles escolares, a los uniformes, etcétera, al calzado que reciben hoy los niños en las escuelas. Es un subsidio de 8 mil pesos mensuales por niño, lo que equivale a un subsidio que calculado en 10 meses son 80 mil pesos, 90 mil pesos que recibe una familia de subsidio del Estado. Así se combate la pobreza y así se crean fuentes de trabajo, porque la jornada escolar de tanda extendida se ha convertido en uno de los más poderosos motores de las economías locales, de las economías de los pueblos, las economías de los municipios, de los barrios, porque hoy la comida, el desayuno, la merienda, no lo suplen los grandes comerciantes, no lo suplen los grandes capitalistas,
que monopolizaban antes 5 o 6 grandes empresas que monopolizaban aquel negocio, no. La jornada escolar de tan extendida es hoy uno de los motores más importantes de las economías locales, de la economía del barrio, de la economía de la comunidad. Y los alumnos y alumnas reciben, por lo tanto, alimentación adecuada, en cantidad suficiente, con la calidad suficiente y sobre todo fresca, muy fresca. Ahí, acabada de hacer. Se comen las 3 calientes, como diría el profesor Juan Bosch en aquel momento. De modo que esta revolución educativa está revolucionando el país en todas las áreas. Quiero aprovechar este momento también para destacar un dato muy importante. Tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas informó ayer o antier que el programa de asistencia vial ya ha dado atención en la carretera a más de 1 millón de dominicanos. Digo más de 1 millón porque la información la daba el Ministerio de Obras Públicas, se publicaba ayer y el Ministerio de Obras Públicas la ofrecía antier. De manera que de antier para hoy deben haberse atendido ya deben de haberse hecho decenas de asistencias viales a personas en las calles, en las carreteras, mediante este programa de asistencia vial. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido atendidos por este programa de asistencia vial, incluyendo a Pedro Martínez, que está por ahí. Ahí está Judith Nieves, que fue la número 1 millón. Si tenemos el video, vamos a compartirlo, sí, el de Judith Nieves y el de Pedro Martínez también, que fue asistido por ese programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Es un programa que inició con el gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012-2013, en todas las carreteras del país, absolutamente en todas. Veamos los testimonios de Judith, y si tenemos el de Pedro Martínez también, vamos a compartirlo, porque ellos nos explican bien en qué consiste y cómo ellos han sido beneficiarios de esa asistencia que brinda el Ministerio de Obras Públicas en todas las carreteras del país. Si lo tenemos listo, pues lo compartimos. ¿Estamos listos? Adelante, señor director. Estábamos camino a Bonao y entonces en el kilómetro, faltaban 53 kilómetros para llegar a Bonao, mi vehículo empezó a dar un fallo, como le subió la temperatura, me parqué a la derecha y llamé a seguridad vial y en 6 minutos llegó una patrulla. En ese momento me enteré que yo había sido la llamada número 1 millón, con la asistencia a 1 millón del servicio que se está dando en la seguridad vial de la carretera. Estaba con mi sobrino, que es un niño especial, y nada, me sentí muy bien atendida, muy tranquila, y me parece que es un servicio maravilloso y que es de nosotros, y nada, que funciona. Y que funciona, dice Judith, funciona, y ella lo comprobó. En cuestión de 5 o 6 minutos ya estaban ahí los asistentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación ofreciéndole un servicio. Imagínese usted la situación en la que se ve uno, que ella en este caso que anda con un niño en condición especial y que se le calienta el vehículo y se le queda ahí. Hay que obligatoriamente buscar asistencia, y ahí estaba a los 5 minutos el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que ya va a tener 3, 4 años dando asistencia en las carreteras del país. Vimos el caso de Judith, pero mire usted qué casualidad, el propio Pedro Martínez, la gloria del deporte dominicano, lanzador
miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, también recibió asistencia del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Me gustaría conseguir el teléfono de ese programa de asistencia vial para darlo, ofrecerlo ahora para que a nadie se le olvide. Vamos a ver el testimonio de Pedro Martínez. Adelante. Mi nombre es Pedro Martínez y yo soy uno del millón. Yo, caminando de Santiago a Santo Domingo, mi vehículo se vio obstruido a una manguera de radiador. Se me sobrecalentó, algo que es peligroso. Antes que pudiéramos ni siquiera llamar, ya teníamos asistencia vial de parte de Obras Públicas y de la Policía Dominicana, que rápidamente se acercaron, nos ofrecieron su ayuda, su conocimiento como mecánicos y como gente de asistencia. Para mí fue un gesto muy valioso y un gesto que yo siempre voy a apreciar. Estaré siempre agradecido y muy contento de haber recibido toda la asistencia que ellos nos dieron. Este programa ha sido muy eficaz. Ahí estaba el testimonio de Pedro Martínez. Se le obstruyó una manguera al radiador de su carro y ahí estaba la gente del programa de asistencia vial. Por cierto, si usted va a salir, va a coger carretera, lo primero que debe hacer es llevarse con usted el teléfono para que acceda a ese servicio que es gratuito. Ahí está 829-688-1000. 688-1000, que de paso está ahora en marcha el operativo Pascua Segura del 11 de diciembre al 15 de enero. Es decir, que se aumenta la asistencia, talleres móviles, gomeros, ambulancias, grúas, patrullas, más seguridad en las rutas de los 7 aeropuertos del país, Las Américas, Puerto Plata, La Isabela, Cibao, etcétera, etcétera. 829-688-1000, es decir, 1 y 3 0, para que usted no salga sin ese teléfono. Usted tiene que andar con él y con su celular dispuesto para que si su vehículo presenta algún problema, llame. Y en 5 minutos, probablemente hasta en menos, están ahí las patrullas del Ministerio de Obras Públicas en un servicio de los tantos que ha inaugurado el presidente Danilo Medina, que ha salvado vidas y ha evitado la delincuencia de la que era víctima también alguna gente que se quedaba en las carreteras del país. El teleférico moverá 96,000 personas, así que ya usted sabe, eso entrará ahora en funcionamiento, en prueba, y a principios del año que viene entrará también en funcionamiento el teleférico, una nueva opción de transporte masivo que inaugurará pronto el presidente Danilo Medina. Diga usted. El teleférico. El teleférico es una de las obras más importantes. Mucha gente no ha entendido la programación para su puesta en ejecución, su construcción y demás habilitación, y la relación que tiene naturalmente con la línea del metro, que está ya también prácticamente en estado avanzado su construcción, porque una está supuesta a alimentar la otra. Claro. Se trata de una solución a un tema de tránsito, de tráfico, de personas, de barrios o barriadas bien enmarañadas, en donde el servicio, ni siquiera el de concho o el de las voladoras, y el propio motoconcho, que no dan abasto ni pueden realizarse eficientemente. La gente va a ganar tiempo, seguridad, se va a descongestionar, por lo tanto también
el caos y el tránsito en estos barrios que van a ser beneficiados. Y si esto se mezcla con todo lo que es el propio corredor de los AMA, que también es una respuesta y que no se puede ver solo, porque todo se vincula el metro con el teleférico con este novedoso medio de transporte en la ciudad capital que lo será, ¿cómo le llaman? Le llaman corredor de los AMA. Sí, creo que sí. El corredor de los AMA. Lo cierto es, Ramón, que en el día de ayer el presidente de la República dejó iniciado un primer Picasso, ¿verdad? Así es. Para un hospital regional, pero privado. No sé, pero es un hospital regional. Es un hospital importante. Para la línea. ¿Por qué mencionarlo? Por lo de la línea, precisamente. Osprinor, ahí está, Hospital General, ahí está el área de construcción. De construcción. Hospital General. No creo que sea privado, no, creo que es público. ¿Usted cree? Verifíqueme la información, porque me da la impresión de que inicia un hospital de 100 camas y 80 consultorios, con una inversión del sector privado de más de 1.800 millones de pesos. Ah, bueno, el sector privado. Esto es lo resaltante. Esto es lo resaltante, por así decirlo. Interesante. Y estaría terminado totalmente en el 2019. Se trata de un proyecto que fue presentado por el señor Ricardo Guevara Jaramillo, en nombre de la dirección ejecutiva de este proyecto. Este señor informó además que empresarios, profesionales, comerciantes y entidades comunitarias podrán tener acceso como accionistas del proyecto. Fíjate que la modalidad, que tú estabas medio descaminado. Va a operar bajo las normas del sector privado y tendrá las facilidades que va a brindar este hospital regional. Tendrá 80 consultorios, 100 camas, 7 quirófanos, amplia y moderna área de emergencia, unidad de cuidados intensivos, área diagnóstica, laboratorio clínico y otras áreas que requiere ya un centro hospitalario de esta naturaleza. Y esto es interesante. Fíjate cómo, aunque el gobierno tiene previsto ya para este 2018 la inauguración de prácticamente de decenas de centros hospitalarios del sector público, en todo el país la planta física, los centros de servicio van a ser prácticamente nuevos, todos. Y aún en medio de una febril... 600 nuevos puestos de trabajo representa ese hospital. Ese hospital está llamado a generar alrededor de 700, 600 nuevos. Aquí dice que van a emplear a más de 700 personas, sin incluir el personal médico y paramédico. Es decir, que fácilmente, si tiene 80 consultorios, sí, se mete más de 800. Más de 800 personas. Qué interesante. El gobierno invierte en este sector y lo hace en beneficio de toda la población. Y todavía hay espacios para que el sector privado pueda invertir. Y si se invierte allá en la línea noroeste, es porque evidentemente ahí falta también la atención y se cae un poco de la mata, que la gente no tenga que desplazarse al Santiago, o que tenga que desplazarse al traumatológico profesor Juan Bosch, por ahí cerca de Bonao, e incluso, como oía una información importante sobre el Marcelino Vélez, de gente que de la línea tiene que bajar al Marcelino Vélez a buscar servicio. En parte porque se siente confianza
en los servicios que se ofrecen en el Marcelino Vélez, hay que decirlo, un hospital modelo brindando los servicios. Pero ¿cómo se puede uno explicar que alguien tenga que de la línea noroeste ir a parar a Herrera, al Marcelino Vélez, para recibir una atención que se la brindan de altísima calidad? No digas tú a Herrera, a Santiago. A Santiago, Que le queda más cerca. que es lo que más cerca nos queda. Mire, creo que hay que insistir por igual en cómo hay gente que se ha encargado indolentemente a través del tiempo de impedir la sinergia que debe generarse para que a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas les lleguen los servicios adecuadamente. Pues ya hay prácticamente un nuevo clima, un nuevo ambiente en lo que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Ya no solo que el presidente se reunió con las nuevas autoridades del Colegio Médico, sino que ya también con la mediación de distintas personalidades e instancias, se nota que primero había una confusión, o que hubo una confusión, que le permitió a cada una de las partes hacer las interpretaciones, sus propias interpretaciones. Parecían abogados. Sabe que las cosas pueden ser blancas o negras dependiendo del abogado. Y de Ricardo a veces, que se pone como los abogados. Y aparentemente esto no era solo una mala interpretación o una interpretación acomodaticia de las autoridades del Colegio Médico Dominicano, sino también de las autoridades del sector salud pública. Pero en beneficio de la población dominicana ya parece ser expedita la vía para un acuerdo que impida que a la gente se le siga negando el servicio con la calidad que merece la gente, por el tema de que la salud es un derecho. Mucho hemos hablado sobre el tema de los derechos y de la Constitución y de las constituciones, pero la realidad es que salud, educación, alimentación son derechos más que cardinales, fundamentales. Un derecho que las autoridades, las institucionales, las gubernamentales, las que usted quiera, están en la obligación de garantizarle a nuestros ciudadanos. Y debe decirse por igual, si se pagan impuestos, pocos impuestos, pero a cambio de esos pocos impuestos, ciertamente el Estado está obligado a brindar. Naturalmente nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede hacer lo imposible y nadie puede suponer que las respuestas a los problemas cotidianos y no de la gente los puede dar individualmente a alguien. El gobierno necesita de la sociedad y la sociedad necesita de su gobierno. Generar un clima de trabajo colectivo que facilite las respuestas a las necesidades de la población es el compromiso del gobierno del presidente Danilo Medina. Y lo es porque lo asumió, y lo asumió como programa de gobierno. Y aquí esto es muy importante siempre destacarlo. El presidente Danilo Medina está en su segundo mandato, que uno espera que no sea el último, en su segundo mandato. Y lo está porque ciertamente en el programa, las necesidades de la gente y las respuestas del gobierno a esas necesidades, en un cuatrenio era imposible concluirlas, o era imposible
hacer lo que se había ya incluso emprendido. Y estamos hablando de la inversión en educación, pero estamos, como usted hablaba, de la evaluación profesoral, por ejemplo, y cómo toda la comunidad educativa nacional, incluidos los padres y madres y demás, y comités de amigos de la escuela, van a participar en un proceso o están participando en un proceso de evaluación que nunca, inédito, nunca se había emprendido. Y se emprende ahora y es evidente, aunque no resulte perfecto del todo este proceso, ya de por sí es un gran logro del ministro Andrés Navarro, que también hay que destacarlo. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Que tanto el tema de salud, como el tema del crédito, como el tema de la educación, como el tema del turismo, o el tema de las exportaciones del país, o el tema del rescate del campo dominicano, son temas que requieren de años de planificación, de años de mucha inversión y, claro, se requieren años para la ejecución de todos estos planes. Lo que usted puede estar seguro es que no hay ninguna improvisación y que todo está ahí como meta presidencial y que todo está ahí como plan de gobierno y que todo está ahí también como presupuesto general de la nación. Que hay mucha gente hablando pamplina y sorprendiéndose en vez de celebrar como celebramos nosotros que se incrementa el Producto Interno Bruto, que es nuestra gran capacidad o nuestra capacidad de generación de riqueza. Aquí hay gente que prefiere que en vez de todos los años crecer la economía nuestra, vaya para atrás, como el cangrejo, porque aquí hay gente que piensa y actúa como Ricardo, como el cangrejo, que uno no sabe, no conoce bien la lógica, pero aquí hay gente que prefiere el estancamiento de la economía, que prefiere la generación incluso del caos. Aquí hay gente que se siente satisfecha cuando salsea las calamidades del pueblo dominicano. Aquí hay gente haciendo o pretendiendo hacer política sobre la base de invocar los demonios, de invocar el atraso como divisa política, y por eso hay gente que todavía no entiende qué es lo que les acontece y por qué el pueblo dominicano, que es un pueblo extraordinariamente astuto, extraordinariamente inteligente, que no solo valiente, que lo es también, que prefiere simple y sencillamente atacar por donde no se debería atacar a nadie, que es con las metas propuestas a la nación, que lo que hay que pedirle que las cumpla, que se lleven a cabo, que se inviertan los recursos necesarios para ello. Aquí hay gente que no le importa si el teleférico entra o no en funcionamiento. Ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta, porque en el fondo ni se dan cuenta porque no les interesa. Porque no viven en Gualey ni en Guachupita. No viven en Gualey ni en Guachupita. Viven aislados. Y aún vivan ahí, hay gente tan azarosa que ahí tampoco eso les interesa. ¿Me entiendes? Entonces, hay de todo en la viña hay de del todo Señor. en la viña del Señor. Pero mire, Banca Solidaria en este año que ya concluye ha prestado a los pequeños negocios, medianos negocios, 5.330 millones de pesos. Óigalo usted, en este año, 5.330 millones de pesos que beneficiaron a 108.204 micro y pequeños empresarios en todo el territorio nacional. Repito, porque estos son números muy gordos. En este año que ya concluye, Banca Solidaria ha prestado 5.330 millones de pesos a 108.204 micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias
en la República Dominicana. Es bueno que usted lo sepa eso, que más de 100.000, 108.000 y tantos dominicanos y dominicanas pudieron en este año concretar su sueño de emprender su pequeño negocio, de fortalecer el pequeño negocio que ya tenían o la mediana empresa que ya tenían, fruto precisamente de este, que es otro aporte fundamental del presidente de la República, un aporte fundamental contemplado en su plan de gobierno. Desde el 2000, el Banco de los Pobres era parte de ese plan de gobierno, desde el año 2000. Tuvimos que esperar hasta el 2012 para verlo comenzar, para verlo florecer, pero se logró. El Banco de los Pobres es banca solidaria y en este año que acaba de, ya que ha prácticamente transcurrido, ha prestado más de 5.000 millones de pesos a 108.000 micro, pequeños y medianos empresarios. Nosotros nos vamos a procurar conseguir el testimonio de algunos de esos micro, pequeños y medianos empresarios. Debo aprovechar para decir que no se dice micros, como dicen muchos por ahí, se dice micro. Eso no se pluraliza, es como la palabra vice, que tampoco lleva plural. Pequeños sí, y medianos sí, porque esos son adjetivos. Pero micro es un prefijo. Microempresarios es que debemos decir. Entonces, que pequeños sí, ¿verdad?, se pluralizaría. Por eso, pequeños. Porque es un adjetivo. Pequeños Correcto. Empresarios, no es un prefijo, es un adjetivo. Claro. Como pequeños, medianos también, o grandes empresarios. El papel de banca solidaria nunca será, no habrá tiempo para resaltarlo como se debe, ese banco de los pobres. Tendremos tiempo, sí, para ver testimonios aquí en los próximos días de estos micro, pequeños y medianos empresarios que son favorecidos por estos préstamos de banca solidaria. Así que ahora, mientras tanto, nos vamos con el ingeniero José Casimiro Ramos. Casimiro es director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA. Usted lo conoce más como el FEDA. Le vamos a hablar, por lo tanto, de visitas sorpresas, de financiamiento a una escala nunca vista en la República Dominicana, financiamiento muy barato, etcétera, etcétera. 191 visitas sorpresas ya del presidente de la República y todas están ahí en ese registro que lleva el FEDA, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Con su director ejecutivo hablamos ahora, el ingeniero Casimiro Ramos, José Casimiro Ramos. No se mueva de ahí.